Buenas tardes. Declaramos instalada la audiencia de sustentación del recurso de casación en el proceso con radicación 48.973, adelantado contra Yamilce Arambula Arenas. Pueden registrarse los intervinientes. Señor presidente, honorables magistrados, demás asistentes a la audiencia, mi nombre es Carlos Iba Mejía y funjo como fiscal 10º delegado ante la Corte Suprema de Justicia para intervenir en esta audiencia. Sí. Bueno, ahora. Señores magistrados, buenas tardes. Melchor de Jesús Tirado Torres, abogado representante de las víctimas. Buenas tardes, honorables magistrados. Por la defensa se dirige a ustedes Pedro Pablo Vargas Jiménez, abogado titulado, identificado y conocido dentro del presente asunto. Muchas gracias. Se sustenta el recurso de casación en el proceso adelantado contra Yamilce Arambula Arenas, radicado 49.187. Este recurso fue interpuesto por el defensor de la procesada contra la sentencia que profiriera en segunda instancia el Tribunal Superior de Barranquilla, que confirmó la condena impuesta por el Juzgado Tercero Penal de Circuito de dicha ciudad por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego. Concedemos el uso de la palabra, comenzando por el recurrente, posteriormente por el apoderado de víctimas y luego por la Fiscalía. Tiene 15 minutos, señor defensor, para sus cargos que ha formulado. Gracias, honorables magistrados. Por considerar que la sustentación escrita es clara y conozco que ustedes la estudiarán con detenimiento, y por el corto tiempo disponible para sustentar o alegar en la presente diligencia, permítanme manifestarles que inicio mi intervención ratificándome en todos los puntos y cargos establecidos en la demanda de casación que oportunamente presenté. Aún así, honorables magistrados, y conocedor de que ustedes la estudiarán a fondo y juiciosamente, permítanme también expresarme en cuanto a los puntos centrales de los 7 cargos que conforman la demanda de casación que presenté ante el Honorable Tribunal de Barranquilla y que hoy es motivo de esta diligencia. La queja establecida en el primer cargo tiene como eje central y fundamental el hecho de que mi defendida fue condenada por un concurso de conductas punibles cuando una de dichas conductas ya se encontraba prescrita, es decir, el fenómeno jurídico conocido como prescripción de la acción penal ya había operado en el momento inclusive de dictarse la sentencia de primera instancia para el delito conocido como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y accesorios. Consideramos ilegal y violatorio de todos derechos fundamentales y una violación al debido proceso el que a mi defendida se le haya condenado por un delito de cuya acción penal ya se encontraba prescrita. Las condiciones jurídicas, como falsos juicios de existencia y toda esa serie de condiciones, están establecidas con claridad en la demanda que sustentó por escrito el recurso que hoy nos ocupa. El segundo y tercer cargo, honorables magistrados, hace referencia a falsos juicios de legalidad, porque las sentencias fueron montadas sobre pruebas de referencia inadmisibles. Es decir, como no existe en este proceso la prueba que determine las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos ocurrieron, pues el sentenciador se valió de pruebas de referencia inadmisibles para introducirlas de manera violatoria a este proceso. Me refiero a las declaraciones de 4 agentes de la Policía Nacional, de cuyos nombres se encuentran establecidos en la demanda que por escrito presenté, los que fueron llevados al juicio para narrar lo que supuestamente escucharon de unos entrevistados, cuando lo legal y oportuno era que el juez de conocimiento en ese momento llamara a juicio a declarar a las personas que rindieron la entrevista y no los policías judiciales que recibieron esa entrevista. Fue con estos policías judiciales, honorables magistrados, que se construyeron, repito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se fundamentaron
los hechos y los cargos establecidos en la sentencia. Ellos no están probados legalmente en este proceso. Ellos se montaron sobre esos testigos de referencia. Que consideramos desde todo punto de vista inadmisibles. El tercer cargo, honorables magistrados, el cuarto, perdón, tiene que ver con un falso juicio de existencia o con una omisión por parte del fallador en el estudio de una prueba indispensable para los intereses de mi mandante y para el curso legal de este proceso. Se trata de la primigenia e imparcial prueba conocida como necropsia, practicada por el Instituto Colombiano de Medicina Legal, el que indicó con claridad que en el cuerpo del occiso se encontraba determinado un tatuaje a la hora de los 10, de acuerdo a las manecillas de reloj. También determinó, perito de medicina legal con fundamento en este dictamen de necropsia, omitido su estudio sin razón por parte del juzgador, que el disparo fue hecho a corta distancia, razón por la cual el inicio de este proceso se llevó fundamentado en que lo que había ocurrido había sido un suicidio por parte del occiso dentro de este asunto. Pero aún así el fallador, vulnerando toda clase de derechos, tomó una prueba de parte realizada por la Fiscalía, borrando del panorama probatorio del proceso la necropsia establecida por medicina legal para determinar que el disparo fue hecho a larga distancia y que con fundamento en los testimonios o en las pruebas de referencia inadmisibles, en donde se dijo que mi defendida era la única que estaba con el occiso cuando ocurrieron los hechos y lo llamaron indicio de presencia, pues establecieron que si él no se disparó, necesariamente quien le disparó era ella, cuando eso no se encuentra probado en ninguna parte en este asunto. El eje central del quinto cargo, honorables magistrados, que también está establecido en la demanda de casación a la que me he referido, hace referencia a una prueba que se practicó sin el lleno de los requisitos legales. Se refiere el quinto cargo a la prueba conocida como de reactivo de Lunge. Es una prueba que según los expertos se realiza o se realizó en las pruebas de vestir del occiso y en la que se determinó que en las mismas no existía residuos de pólvora, razón por las cuales el disparo no pudo haber sido hecho por él mismo a corta distancia. Pero lo que no se dijo en ninguna de las dos sentencias que condenaron a mi defendida es que esas pruebas fueron ilegales, primero porque se manipuló la prenda antes de realizar la prueba, de manera que la misma estaba contaminada. Esto consta en la carpeta y está totalmente explicado en la demanda de casación que por escrito presenté. El otro punto que degenera esta prueba es que quien embala la camisa sobre la cual se practicó la prueba aludida es un particular que no un funcionario público como lo venía o como lo indica la ley. El sexto cargo, que también es subsidiario y separado del primero, nos muestra una prueba que también se practicó ilegalmente y que se llama espectrometría de masas con plasmas acoplados inductivamente. Esto es una prueba que consistió en realizar frotis en las manos y en el cuerpo del occiso, pero no dijeron que el occiso fue movido mientras intentaban reanimarlo en el hospital en el momento en que fue llevado al mismo por mi mandante y por familiares de ésta. El séptimo cargo y el último de mi demanda, que conozco que ustedes estudiarán con claridad, como lo dije anteriormente, es un falso juicio de identidad. Se tomó el testimonio de una persona que, según consta en el proceso, declaró
a favor de mi defendida y su dicho favorece a mi defendida, mas sin embargo es sustento de las sentencias para condenarla. Me refiero al dicho de Alberto de Jesús San Juan Calvo. Este señor es el vigilante de la urbanización en donde estaba ubicada la residencia en donde ocurrieron los hechos. Manifiesta el juzgador o el fallador que con fundamento en este testimonio se pudo determinar que en el momento de la ocurrencia de los hechos, el occiso Wilher Vicente Carreño se encontraba a solas con mi mandante, cuando lo único que se puede determinar verdaderamente de ese testimonio es que cuando él llegó a la escena de los hechos, en esa habitación no estaba mi mandante sola con el señor Wilher Carreño, hoy occiso. Él lo dijo claramente, que se encontraba mi mandante con su hijo y que dentro de la residencia habitaban, además del occiso, 6 personas más con él. Y no se encuentra determinado en este proceso en qué lugar de la residencia se encontraban esas personas cuando tuvieron ocurrencia los mismos. Entonces, honorables magistrados, todas esas falencias probatorias que existen en este asunto quisieron ser suplidas con ilegalidades. No entendemos y consideramos de todo punto ilegal que se condene a una persona por un delito que se encuentra prescrito. No entendemos por qué se lleva al juicio al entrevistador y no al entrevistado. No entendemos por qué las pruebas no cumplen los requisitos de ley y no entendemos por qué se toma una declaración favorable para tornarla en desfavorable, tergiversando su dicho y cercenándolo en otro. ¿Por qué cercenaron el dicho del señor vigilante de la urbanización? Este señor manifestó, honorables magistrados, que mi mandante era de estatura muy inferior a la del occiso. Y si vemos el dictamen de necropsia, incluso todos los dictámenes de medicina legal y los de la Fiscalía, está establecido con claridad que la trayectoria de la bala es súper inferior, es decir, de arriba hacia abajo, lo que indica que si mi defendido hubiese disparado obligatoriamente la trayectoria, tenía que ser ínfero superior. Son circunstancias que denotan con claridad que no fue mi defendida la causante de estos hechos. Por todas estas razones simples que se encuentran de mayor o con mayor claridad explicadas en la demanda que por escrito presenté, con respeto les hago 2 solicitudes a la honorable Sala de Casación Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia. La primera es que de conformidad con el cargo primero de esta demanda, se decrete la nulidad del proceso inclusive hasta la audiencia preparatoria. Y digo inclusive hasta la audiencia preparatoria porque es que el vicio de prescripción de la acción penal o el vicio que genera la nulidad tuvo vida jurídica inclusive antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia. Y subsidiaria y separadamente le solicito, con fundamento en los demás cargos, que se anule la presente sentencia de segunda instancia que es atacada con este recurso y se dicte la absolutoria que en derecho corresponde. Muchas gracias, honorables magistrados. Señor apoderado de víctimas, por favor pase al estrado para intervenir. Señora Procuradora, ¿puede registrarse si es tan amable? Honorable magistrado, buenas tardes. Quien le habla, Jenny Claudia Almeida, Procuradora Delegada Segunda para la Casación Penal. Muchas gracias. Señores magistrados, teniendo en cuenta el tiempo corto asignado, seré breve. Honorables magistrados que integran nuestra Corte Suprema de Justicia, fuente máxima en el conocimiento del derecho y en la aplicación oportuna de la justicia en Colombia. Honorable magistrado ponente, doctor Eugenio Fernández Carlier. Abogado de la defensa, doctor Pedro Pablo Vargas Jiménez. Señor fiscal, doctor Carlos Mejía. Representante del Ministerio Público. Señor Vicente Carreño Barrera, padre del señor Wilher Carreño Poveda, fallecido. Señoras y señores, como representante de las víctimas y en compañía del señor Vicente Carreño Barrera, aquí presente, exteriorizamos a ustedes un respetuoso y cordial saludo. Señores magistrados, pedimos se confirme en todas sus partes la providencia emitida por el Honorable Tribunal de la Ciudad de Barranquilla
en la que se ratificó la condena a la señora Yamilce Aramburu Arena por la muerte injustificada que dio al señor Wilher Carreño Poveda el día 24 de septiembre del año 2008 en la ciudad de Barranquilla. Durante el juicio realizado quedó plena y claramente demostrado, sin lugar a ninguna duda y con criterio de certeza, mediante la prueba reina, el dictamen pericial, prueba esta que fue estudiada, analizada y ponderada con sumo cuidado por el fiscal y por el juez que manejaron el caso, quedando plenamente demostrado que la señora Yamilce Aramburu Arena le quitó la vida en condiciones de total indefensión al señor Wilher Carreño Poveda, truncando una esperanza social y causando una pérdida irreparable a la familia Carreño en particular y a la sociedad en general. El dictamen pericial fue realizado por profesionales en la materia, quedando despejada cualquier duda en el cómo ocurrieron los hechos y resaltando de los mismos los siguientes aspectos notorios fundamentales. A. Que la bala o disparo que produjo la muerte fue realizada a la parte intercostal izquierda, en dirección de arriba hacia abajo, teniendo el señor Wilher Carreño Poveda un accionar de las manos predominantemente derecho. Y B. El disparo fue realizado a una distancia estimada técnicamente de 1,20 m, lo que mostró la total imposibilidad de que se trataba de un suicidio, como se quiso pretender por parte de la señora Yamilce Aramburu Arena en un principio, acción nociva que por ventura fue descubierta a tiempo y cambió luego el curso de la investigación, descubriéndose la verdad de lo ocurrido y castigándose así a la culpable, imponiéndose la detención carcelaria. Castigo este del cual se ha burlado la señora Yamilce Aramburu Arena, porque a la fecha se encuentra prófuga de la justicia, desconociendo el mandato proferido por el Honorable Tribunal de Barranquilla y constituyéndose este actuar en un nuevo indicio de culpabilidad. Señores magistrados, con el mayor de los respetos, pero con el más enérgico de los derechos, pedimos a ustedes confirmen en todas sus partes la decisión ratificada por el Honorable Tribunal de Barranquilla en el sentido de confirmar la condena a la señora Yamilce Aramburu Arena. Y si bien es cierto, con esta decisión no se repara el daño de manera integral, es decir, no se trae a la vida nuevamente al señor Wilher Carreño Poveda, ojalá fuera esto posible, al menos en parte se alivia el dolor de esta familia, sabiendo que se ha hecho justicia y que quien cometió el injusto penal hoy pagará por el crimen vilmente acaecidos. Señores magistrados, que sea esta una nueva oportunidad para que ustedes, como integrantes ejemplares del máximo templo de la justicia, nuevamente la apliquen de manera acertada como siempre lo han hecho, en bien particular de la familia Carreño y en bien general para la sociedad que integra la República de Colombia. Cordial saludo, Melchor Tirado Torres. Señor fiscal, puede usted intervenir. Gracias, señoría. En relación con los 7 cargos formulados, la Fiscalía hará una exposición en 3 grupos de la siguiente manera. Sobre la nulidad planteada derivada de la prescripción de la acción penal del delito de porte ilegal de armas, encuentra la Fiscalía que, en efecto, la acción penal del delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, municiones, al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, esto es el 1 de junio del 2015, se encontraba prescrita. Pues si desde la fecha de la imputación de cargos, 13 de mayo del 2009, iniciaba a correr nuevamente el término prescriptivo por un tiempo igual a la mitad del máximo de la pena de este injusto, que era de 12 años, evidentemente para el 1 de junio del 2015, fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia, ya había transcurrido más de 6 años y por ende, en verdad, la acción estaba prescrita. No obstante, la solución al problema jurídico que plantea el casacionista no puede ser la nulidad como lo pide, sino casar parcialmente la sentencia y en consecuencia decretar la prescripción del delito mencionado.
En el segundo grupo nos referiremos a los cargos en los que se plantea censuras en torno a la virtualidad jurídica de las pruebas en que se fundó la materialidad de la conducta de homicidio, y sobre el particular esta Fiscalía tiene varias observaciones. En primer término, en lo concerniente al hipotético falso juicio de existencia al haberse omitido el dictamen pericial y específicamente de él lo que tiene que ver con el tatuaje encontrado en la víctima, a partir de cuál balística concluyó que el disparo lo recibió la víctima a menos de 1 metro, hemos de señalar que se trata de un reproche que no corresponde con la realidad probatoria, pues el tribunal sí valoró el punto y fue dilucidado en el juicio como que se determinó que la perito balística para llegar a dicha conclusión se basó en el tatuaje ilustrado en la necropsia practicada por el médico legal, quien al respecto precisó que el referido tatuaje no se trataba de un tatuaje convencional, sino de un pseudo tatuaje, los cuales son asociados a blancos interpuestos o fragmentos de proyectil o fragmentos de vidrio. Es decir, en criterio de esta delegada, hizo bien el tribunal en desestimar la conclusión a la que llegó la perito en balística en su informe sobre que el disparo fue a menos de 1 metro o a corta distancia, pues para ello se incurrió en una imprecisión en la verdadera naturaleza del tatuaje encontrado en el cuerpo del occiso por parte de la perito. En segundo término, en lo concerniente a la prueba de reactivo del unge llevada a cabo sobre la camiseta del occiso y de la cual se predica su ilegalidad porque el embalaje de dicho elemento material probatorio se realizó después del ingreso a la clínica y por parte de un médico que no ostentaba la calidad de servidor público y por eso se habría comprometido la cadena de custodia, es preciso decir que el casacionista parte de 2 supuestos de ilegalidad equivocado. Primero, porque la simple lectura del artículo 255 de la Ley 906 de 2004 surge que los particulares que cumplen estas funciones en estos hechos trágicos como médicos tienen la obligación de recolectar, preservar y entregar a la Policía Judicial los elementos materiales probatorios para de esa forma concluir su pericia, lo cual no debe preservación, que no se limita a lo que propone el señor casacionista en el entendido que cuando está realizando esa actividad se debe limitar a no tocar el cuerpo y dejarlo en una camilla en espera de que lleguen los facultados para eso. Pero en segundo término, esta corporación y la jurisprudencia de antaño tiene claramente definido que en tratándose de discusiones en torno de cadena de custodia, estas discusiones no quedan reconducidas a temas de ilegalidad de la prueba o de exclusión de la prueba, sino son asuntos de autenticidad de la misma que se discuten y se resuelven bajo la luz de la valoración probatoria, lo cual fue lo que precisamente hizo el tribunal en este asunto. En relación con la prueba de espectrometría, es preciso decir que más allá de las falencias técnicas que plantea el cargo, que en mi opinión ha debido traerse como un falso juicio de raciocinio, para la Fiscalía estos cuestionamientos fueron atendidos en forma oportuna por el tribunal al encontrar que la atención médica prestada no afectó el resultado de la prueba de espectrometría referida, en tanto la víctima simplemente se le trasladó a la sala de reanimación, se le intentó instalar a los sistemas que monitoreaban su ritmo cardíaco, se encontró que ya había fallecido y que por lo tanto se trató de un procedimiento que no superó más allá de los 5 minutos y por ende la manipulación en el cuerpo fue mínima y no tuvo ninguna implicación. Además se resaltó que en la atención médica no se lavaron las manos ni el cuerpo de la víctima, como se afirma en la demanda de casación. En cuanto al embalaje de las manos del occiso, también encuentra la delegada infundado el reproche porque el testimonio de Orlando Herrera Acuña, con el testimonio de este señor ciertamente quedó probado que ello se hizo en el momento del levantamiento del cadáver y en compañía de Luis Castrillón Pérez, y de lo que este testigo no pudo dar fe o recordar es cuál de los dos fue el que llevó a cabo el procedimiento. Sin embargo, está claro, como lo relata y lo describe el médico que practicó la necropsia, que evidentemente el cuerpo llegó con sus manos embaladas en debida forma
para proceder a la necropsia que nos hemos referido. Finalmente, el tercer núcleo de cargos sobre los reproches en torno al referente probatorio a partir del cual se determinó la responsabilidad penal de la procesada, presuntamente edificado exclusivamente en pruebas de referencia inadmisible. Lo primero que debe señalar la Fiscalía es que eso no es así. En realidad la sentencia no se basó únicamente en pruebas de referencia, pues claramente el tribunal también lo que hizo fue dar por demostrada la responsabilidad penal del procesado con fundamento en indicios construidos a partir del análisis de la prueba pericial, el testimonio de Alberto de Jesús San Juan Calvo, vigilante del edificio, la versión de la hoy condenada dada en el sitio de los hechos y por último la declaración de Edgar Mora Hernández, policía judicial, quien entrevistó a la procesada, a su hijo y a su hermano. Pero además, si bien algunos hechos indicadores para la construcción indiciaria fueron predicados a partir de prueba de referencia, eso es cierto, esta sí resultaba admisible en nuestro modesto criterio, como lo veremos en el desarrollo del cargo. Específicamente, en tratándose del ejercicio jurídico del tribunal para deducir la existencia del indicio de mala justificación, este lo probó a partir de la manifestación directa que la hoy condenada le hizo al funcionario de Policía Judicial Edgar Mora Hernández sobre que Carreño Poveda se había suicidado cuando científicamente se demostró que el deceso se produjo por el accionar violento de otra persona y no por la autolesión, lógicamente con el propósito de ocultar la verdad y desviar la investigación. Luego no fue construido a partir de prueba de referencia inadmisible este indicio de mala justificación. De otro lado, tratándose del indicio de única persona presente en el lugar, en realidad lo que hizo el tribunal fue deducirlo a partir del testimonio, una vez más, de Alberto Jesús San Juan Calvo, vigilante del edificio, la declaración de Edgar Mora Hernández, policía judicial que conoció los hechos, y las entrevistas de Alexander Calderón Arambula y Libardo Arambula Arena, referentes probatorios que en opinión de la Fiscalía resultan idóneos por estas razones. De la versión del vigilante San Juan Calvo habría que decir que si bien no alude a la presencia única de la condenada en el momento mismo de la detonación, sí dijo que la procesada se encontraba en el lugar de los hechos momentos después del disparo y que desde ese momento ésta manifestó que Carreño Poveda se había suicidado, circunstancia que en criterio de esta delegada le permitía al tribunal deducir que quien afirma que un hecho violento corresponde a un suicidio es porque ciertamente lo presenció. Ahora bien, en relación con el testimonio del policía judicial Edgar Mora Hernández, habría que señalarse que se trata de una prueba por cuya vía lo que hizo fundamentalmente el tribunal fue probar de manera directa un evento a partir de lo que éste le escuchó sobre los hechos a la procesada, el hijo y el hermano de ésta, manifestación en el lugar de los hechos, en virtud de los cuales la hoy condenada era la única que se encontraba en la habitación con el occiso cuando éste supuestamente se disparó, lo cual constituye pruebas directas de las manifestaciones libres y espontáneas que estas tres personas hicieron en dicho sentido y por ende hechos indicadores idóneos que le permitieron al tribunal deducir el indicio grave de presencia en la habitación de la procesada. Además, para predicar la existencia del indicio que nos ocupa, el tribunal acertadamente tomó como hecho indicador autónomo las entrevistas de Alexander Calderón Arambula y Libardo Arambula Arenas como pruebas de referencia incorporadas en el juicio a través del policía judicial que la recepcionó en los términos del artículo 437 del Código de Procedimiento Penal. Y decimos que afortunada la decisión, pues con ella lo que hizo fue aceptar la indisponibilidad de los testigos por imposibilidad de su localización como un claro ejemplo de evento similar al secuestro, desaparición forzada de que trata el literal B del referido artículo 438 y para evitar que por esa vía se burlara la administración de justicia y se generara impunidad. Veamos cómo los antecedentes procesales respaldan esta afirmación. En la audiencia del 21 de septiembre del 2011, el juez, por solicitud de la Fiscalía, advirtió la admisibilidad
de las entrevistas de los testigos Alexander Calderón Arambula y Libardo Arambula Arena como prueba de referencia, y la condicionó a que en el futuro estos ciudadanos no comparecieran al juicio. En la sesión del 11 de octubre del 2011, la Fiscalía resaltó una vez más la falta de comparecencia frente a las múltiples citaciones de Alexander y Libardo, insistiendo en que se tuviera como prueba de referencia y al momento de la sentencia se valorara como tal, e incluso refiriendo que había más de 10 sesiones en las que estos señores habían incumplido con la citación sin justificación alguna. Pero incluso habría que decirle que la propia defensa, esta es una circunstancia que en el juicio la propia defensa aceptó, como que en la audiencia del 4 de febrero del 2013, el propio defensor de la procesada tomó la palabra para advertir que en tratándose del paradero del hermano de la procesada, él tenía conocimiento que dicha persona se encontraba en Venezuela, con lo cual dejó ver que no sería posible su ubicación y disponibilidad para el juicio. En ese contexto probatorio ha de consentirse en que se estaba ante un evento de fuerza mayor y razón suficiente para que el tribunal, y buena oportunidad para que esta corporación se adentre aún mucho más profundamente en estas hipótesis de eventos similares que permitan tomarse como prueba de referencia y aceptar, como en este caso lo hizo, para poder condenar a la señora Yamile Arambula Arenas. Conforme a esta exposición, honorables magistrados, le solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia que case parcialmente la sentencia de instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, solo en lo que tiene que ver con el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, municiones, por encontrarse evidente prescrita la acción penal. Gracias, magistrado. Señor representante del Ministerio Público, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado. En cuanto al primer cargo, la inconformidad radica en que la sentencia de segunda instancia se dictó cuando había operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal para el delito tipificado en el artículo 365 del Código Penal, desatando esto una nulidad. Esta delegada considera que si la imputación se formuló el 13 de mayo del 2009 y la sentencia de segunda instancia se dictó el 18 de agosto del 2016, fecha en que han transcurrido 7 años, 3 meses y 5 días, como quiera que el delito tipificado en el artículo 365 del Código Punitivo contempla una pena de 12 años en el máximo, de acuerdo al artículo 292 de la Ley 906 del 2004, para que opere el fenómeno de la prescripción, en este caso sería la mitad, que son 6 años. Por lo tanto, este cargo está llamado a prosperar. Los cargos subsidiarios voy a tomarlos en un solo grupo, que son los cargos 2, 3, 5 y 6. Los cuales el reproche estriba en que la sentencia de segunda instancia incurrió en falso juicio de legalidad al amparar la decisión condenatoria en pruebas ilegales por ser de referencia. Verificada la decisión del tribunal, se advierte que para edificar el fallo, la colegiatura tuvo en cuenta diversas pruebas que fueron legal y oportunamente aducidas al proceso, pruebas que fueron valoradas integralmente por el sentenciador. Entre otras pruebas, los informes periciales tales como la espectromía de masa acoplado, informe de cadena de custodia, informe pericial de necropsia suscrito por la doctora Marjorie Janet Cervantes Herrera, informe del investigador de laboratorio, el peritazgo de la doctora Gloria Peralta Cova, perito del Instituto Nacional de Medicina Legal, y el informe del investigador criminalístico, quien determinó la distancia del disparo, pruebas con las cuales el tribunal arribó a la conclusión que la muerte de Wilber Vicente no fue producto de un suicidio, sino de un disparo realizado a más de 1.20 centímetros. Ahora bien, el demandante pretende que se excluyan estas pruebas diciendo que fueron ilegalmente allegadas al proceso, pero no demuestra en qué consiste esa ilegalidad. Centra la inconformidad
es en el alcance probatorio dado por el fallador, pero en nada apunta a desmoronar la forma como fue aducida al proceso. Por lo tanto, la idoneidad de la prueba con que fue condenada la procesada se encuentra plenamente acreditada en cuanto a su legalidad y pertinencia, por cuanto de la misma se establece que la muerte de Wilmer Vicente Carreño Poveda obedeció a un homicidio y no a un suicidio. Por tanto, estos cargos no tienen vocación para prosperar. En relación al cuarto cargo, refiere el casacionista su inconformidad porque el tribunal desconoció el informe pericial de medicina legal. Esta delegada, al revisar, encuentra que al juicio oral fueron allegados 2 informes periciales para determinar la distancia del disparo, uno de medicina legal y otro del CTI, pero ambos fueron valorados por el tribunal. Sin embargo, el juzgador arriba a la conclusión que el peritazgo del CTI ofreció mayor certeza teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 420 de la Ley 906 del 2004, por cuanto sustentó su dictamen con métodos empleados para llegar a tal conclusión. Vistas así las cosas, se determina sin lugar a dudas que no le asiste razón al demandante. En cuanto al cargo séptimo, considera esta delegada que no prospera, ya que para determinar el indicio de presencia, el tribunal tuvo en cuenta muchos medios de prueba, como fue el testimonio del señor vigilante, donde dice que nadie más ingresó a la casa donde ocurrieron los hechos. De esta misma situación dan cuenta las entrevistas de Alexander Calderón y de Libardo Arambule Arenas, y de la misma implicada. En estas situaciones, dicho por estos testimonios y por estas entrevistas, se llega a la conclusión, como lo llegó el tribunal, que en los hechos no había presencia de otras personas, solamente estaban las víctimas y la procesada. En consecuencia, muy respetuosamente, solicita esta delegada a la Honorable Corte casar parcialmente la decisión del tribunal, declarando prescrita la acción penal para el delito tipificado en el artículo 365 del Código Penal, redosificar la pena que hubiere lugar y en lo demás dejar incólume la decisión condenatoria por el delito de homicidio agravado. Muchas gracias, honorables magistrados. Cumplido el objeto de esta audiencia, se levanta la sesión. Próximamente los convocaremos para la decisión que se adopte.